Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de la comunidad de práctica de la CEPAL. Mi nombre es Ana Paola Gómez, soy oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Y hoy vamos a trabajar sobre el tema de confianza, ¿no? Recordemos que esta comunidad de práctica es una serie de talleres en los cuales tenemos transferencia de conocimiento, de experiencias, de buenas prácticas, de lecciones aprendidas, de iniciativas de articulación productiva, iniciativas clúster. En estas discutimos con practitioners, con los coordinadores de las iniciativas, acerca de diferentes temas sobre la gestión de las iniciativas clúster. Ya hemos hecho cuatro, o esta es la cuarta. En las anteriores hemos hablado sobre los beneficios de conformar una iniciativa clúster, sobre los pasos para su creación y sobre la forma jurídica que podría tomar una iniciativa clúster. Y hoy vamos a abordar la temática de la confianza. ¿Qué mecanismos de confianza se podrían tener para mejorar pues la gestión de las iniciativas clúster y también la participación de los diferentes actores? Vamos a tener otras 6 comunidades de práctica. La próxima va a ser el 8 de abril sobre financiamiento. Y en el chat les voy a dejar el enlace de la página en la que pueden encontrar el cronograma completo de las iniciativas de las comunidades de práctica que vamos a llevar a cabo en el resto del año. También antes de iniciar les comento que tenemos una plataforma de iniciativas de articulación productiva que tiene el mapeo de las iniciativas que existen en América Latina y el Caribe y podrían revisar si sus iniciativas están allí registradas y si no están, los invitamos a que se registren. Cualquier inquietud que tengan al respecto se pueden comunicar con Marco Dini, con Maite o conmigo y nosotros los podemos orientar para el proceso de inscripción. Y finalmente un tema logístico antes de que iniciemos. Quizás los que han estado antes se han dado cuenta que tenemos hoy un formato diferente. Generalmente teníamos como un webinar en el cual solamente era posible ver los nombres y las cámaras de los panelistas. En este momento hemos cambiado a este formato en el cual todos somos panelistas y por lo tanto, si ustedes quisieran activar sus cámaras, pueden hacerlo y también los micrófonos pueden ser activados. Entonces, en ese sentido, les pedimos atención para que no vayamos a interrumpir las intervenciones, pero sí vamos a dar un espacio para preguntas en vivo. Entonces, en el momento en que vayamos a hacer las preguntas, les indicaremos para que por favor levanten la mano y puedan hacer la pregunta. Pero pues si prefieren enviar las preguntas por el chat, pues también es posible y en ese caso pues yo las leeré en su momento acá en voz alta. Entonces creo que surtiendo los temas un poco logísticos, vamos a dar inicio a esta sesión y para empezar voy a darle el uso de la palabra a Marco Ginás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Adelante, Marco. Muchísimas gracias, Ana P. Un saludo para ti y para todos los que nos acompañan el día de hoy. Ya estamos traspasando la barrera de las 160 personas conectadas, lo que nuevamente demuestra el gran interés que suscitan estos temas en materia de desarrollo productivo y particularmente en materia de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva en la región. Como ya mencionaba Ana Paola, esta es una nueva sesión de nuestra comunidad de práctica bajo esta plataforma de iniciativas, clúster y otras iniciativas de articulación productiva que hemos desarrollado aquí en la CEPAL precisamente como espacio de conversación, de aprendizaje, de desarrollo de proyectos, de acciones y que hoy nos convoca para hablar sobre un tema muy importante que es el de promover la confianza y promover la participación de empresas y de manera más general de actores en el marco de estas iniciativas. Más allá de saludarlos, yo quería simplemente de pronto poner algunos elementos de contexto para la conversación de hoy y posiblemente ya algunas personas que hayan asistido, digamos,
a este y otros espacios que hemos organizado sobre estos temas, de pronto ya nos habrán oído, digamos, plantear algunos de los siguientes elementos, pero no sobra, digamos, repetir que desde CEPAL venimos insistiendo en la necesidad de que nuestros países y sus territorios escalen y mejoren sus políticas de desarrollo productivo. Y todo esto a la luz de una nueva visión de estas políticas además entendidas como esos esfuerzos que apuntan a la transformación productiva de las economías como vehículo para abordar ese reto de una productividad estancada e incluso decayendo que hemos tenido durante las últimas décadas en nuestra región y que nos tiene de alguna manera atrapados en esta trampa de baja capacidad de crecimiento. Y precisamente bajo esta nueva visión de estas políticas, entendemos estas principalmente como esfuerzos colaborativos entre el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil, para identificar y abordar cuellos de botella y desarrollar estrategias colectivas que nos permiten precisamente lograr esa transformación productiva que en última se refleje en mayores niveles de productividad. Y a la luz de ese planteamiento, obviamente el tema de gobernanza para las políticas de desarrollo productivo se vuelve un tema central y en este momento viene siendo, digamos, uno de los focos importantes del trabajo aquí en la CEPAL desde esta división. Gobernanza para el desarrollo productivo, además entendida de forma amplia, como los mecanismos, llámese instancias, espacios de diálogo, comités, grupos de trabajo, pero también mecanismos entendidos como reglas de juego, dinámicas e incentivos que permiten precisamente la articulación de múltiples actores, recursos y esfuerzos en torno a agendas estratégicas en materia de desarrollo productivo. Y aquí me detengo simplemente para compartirles una confesión que incluí incluso en mi libro sobre iniciativas clúster en un pie de página, y es que cuando me tocó liderar precisamente el programa de iniciativas clúster de Bogotá región, que eran 17 iniciativas clúster, digamos, bajo mi responsabilidad, uno de los programas además más importantes que se estuvieran desarrollando en la región, yo le pedía a mi equipo que no hablaran mucho de la palabra confianza o generación de confianza cuando hablábamos de las iniciativas clúster. Incluso les pedía que repitieran el mantra de proyectos, proyectos, proyectos y acciones, acciones, acciones. Y esto lo hacía de alguna manera, y digo en el libro que posiblemente hasta de pronto me equivoqué, pero lo hacía, digamos, de manera deliberada, precisamente para evitar que se subestimara la potencia del tema clúster, para que no dijeran que el tema clúster era un cuentico, digamos, de una gente ahí que se reunía, que era un tema soft, que era un tema blando, que realmente no había resultados concretos. Entonces yo de nuevo les pedía que no hablara mucho, digamos, de ese término confianza. Sin embargo, yo creo que ese deberá ser el mensaje clave que nos quede el día de hoy. El tema de generación de confianza es un tema crucial para que funcione bien la gobernanza que soporta estas iniciativas y yo diría que cualquier esquema de gobernanza que soporte agendas de desarrollo productivo. En mi libro precisamente hablo sobre el tema de generación de confianza, al cual, digamos, equivalgo al concepto de generación o construcción de capital social y particularmente en uno de los capítulos, el capítulo 7, que habla precisamente sobre el cluster manager y su equipo, me refiero, digamos, a la importancia de que el cluster manager genere confianza de los diferentes actores hacia él o hacia ella, digamos, esa generación de confianza que le tengan los diferentes actores que participan en estas iniciativas a ese líder del clúster, pero también hablo de la importancia de que ese cluster manager, ese líder de estas iniciativas, también genere confianza
entre los actores mismos, particularmente cuando, como usted sabe muy bien, en muchos casos los actores que están, digamos, sentados en la mesa en el marco de una iniciativa clúster u otra iniciativa de articulación productiva son, digamos, competidores feroces y entonces, ¿cómo, digamos, generar confianza en ese entorno? Un último elemento que quisiera destacar y que ojalá incluso se aborde es en particular la participación de grandes empresas en el marco de estas iniciativas. Efectivamente, cuando tuve, digamos, la oportunidad de liderar este programa en Colombia, particularmente en Bogotá, implementamos toda una serie, digamos, de estrategias y acciones para incrementar en general la participación no solo de empresas, sino también de academia, del gobierno, de la sociedad civil en estos espacios, pero sé, digamos, de la dificultad de especialmente traer a las grandes empresas a esta conversación, a estas instancias, digamos, de diálogo y conversación, particularmente además porque muchas empresas grandes a veces sienten que de pronto tienen formas más directas de lograr abordar, digamos, sus cuellos de botella directamente con el gobierno que participando, digamos, en estos espacios colaborativos. Sin embargo, de nuevo, aquí desde CEPAL somos unos totales convencidos, digamos, de la importancia del rol del sector privado en toda esta conversación y particularmente de los grandes empresarios en este tipo, digamos, de estrategias colectivas en materia de desarrollo productivo. Así que ojalá puedan abordar, digamos, ese tema de no solo cómo incrementar la participación en general de los actores, sino particularmente cómo realmente convencer al gran empresariado de nuestra región a estar, digamos, sentados en la mesa porque son jugadores fundamentales para esto. Para hablar precisamente sobre este y todos los temas, digamos, que hemos planteado, tenemos a un magnífico grupo de panelistas, de grandes expertos que han estado en terreno, digamos, propiciando esta confianza y que nos van a dar hoy de alguna manera sus recetas secretas detrás de ese proceso de generación de confianza y de traer a múltiples actores a la conversación. Así que les deseo, digamos, una fructífera conversación y muy expectante de todo lo que vamos a aprender en la tarde de hoy. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Ana Paula. Muchas gracias, Marco, por la introducción. Antes de empezar con el panel, quisiéramos saber quién nos acompaña, qué roles están ustedes teniendo dentro del proceso de iniciativas clúster e iniciativas de articulación productiva. Entonces vamos a lanzar una pregunta de una encuesta para que nos indiquen este rol. Entonces, Jorge, te agradezco si puedes proyectar la pregunta. Y allí todos ustedes que se encuentran como panelistas pueden responder. Entonces, tenemos que casi 30% de los asistentes pertenecen a entidades promotoras o son funcionarios del gobierno y cerca de un cuarto son coordinadores o gestores de los clústeres o las iniciativas de articulación productiva. Tenemos asistencia también de investigadores, consultores y otros roles. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a dar inicio al panel. Para eso voy a dar el uso de la palabra a Marco Dine, oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, quien nos va a presentar también el panel que tendremos hoy. Marco, adelante. Muchísimas gracias, Ana Paola. De nuevo, buenas tardes a todos. Bienvenidos en el cuarto taller de nuestra comunidad de práctica. Como ya adelantaban Ana Paola y Marco, la pregunta de hoy es sobre la confianza, este activo importante que es como el pegamento, la herramienta, la condición esencial para que efectivamente se realicen las actividades mancomunadas en el contexto clúster. Déjeme solo
retomar un comentario que Marco hace porque me importa mucho que no se insistir sobre el mensaje que él nos transmite, es decir, la confianza es a lo sumo un instrumento, tal vez uno de los más importantes dentro de una acción colectiva, pero es un instrumento. No hacemos acciones colectivas para estar juntos, lo hacemos para mejorar el desempeño de nuestra empresa o de nuestras instituciones, pero una condición para eso es efectivamente construir la confianza, la idea de que razonemos juntos sobre qué es este activo extraño, este instrumento de trabajo que denominamos confianza, cómo se genera, cuáles son los obstáculos que encontramos en el camino para generarlo y cuáles son los medios que cada uno de nosotros en su distinto rol tiene para potenciar la confianza entre las entidades, empresas en particular, que conforman nuestras iniciativas de articulación productiva. Para discutir de esto, tenemos cuatro iniciativas hoy representadas por 6 personas que ahora le voy a presentar rápidamente. El primero es el Programa Regional Mejillón de Chile, el segundo es Orinoco TIC de Colombia, el tercero es un programa de impacto social eh, de CEMEX en Colombia también, y el cuarto es el Córdoba Cluster. Le presento rápidamente eh, las personas que han gentilmente aceptado ser comentarista de esta comunidad de práctica. Partiría por Orinoco TIC. Orinoco TIC está representado por Emerson Durán. Eso, gracias por identificarte, Emerson, porque somos muchos y no es fácil siempre identificar la foto, la imagen, digamos, de la persona a la cual nos referimos. Emerson es ingeniero de sistema, maestrando en gestión urbana y especialización en gerencia estratégica de mercadeo. Tiene 25 años de experiencia como empresario de la tecnología de información y comunicación, es cofundador y director del Clúster Orinoco TIC, miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento del Meta en Colombia, e impulsor de proyectos de transformación digital y desarrollo regional. Muy buenas tardes, Emerson, y gracias por asistir. La segunda persona que quisiera presentarle es Diana Pereira. Hola, Diana. Es un placer tenerte aquí. Diana es economista con especialización en evaluación social de proyectos de inversiones de la Universidad de los Andes de Bogotá, con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, experiencia en formulación y seguimiento de política pública y mecanismos de financiamiento en sectores como vivienda, infraestructura y agro, y en los últimos 5 años Diana se ha desempeñado como gerenta de asunto público e impacto social de esta empresa grande, a propósito de lo que decía Marco, ¿no? De la importancia de tener con nosotros, aliada de nosotros, las empresas grandes, integrada en los clústeres, en la iniciativa de articulación productiva, la empresa grande. Aquí tenemos el caso de Cemex para Colombia, la región sur, eh, que ha impulsado proyectos con la responsabilidad de diseñar y ejecutar estrategias de impacto sociales y asuntos públicos que permitan posicionar la empresa como un referente de buena práctica y oportunidad de generar valor a través de relaciones sólidas con el gobierno, la comunidad, la industria, entre otros grupos de interés. Muchas gracias, Diana, por asistir. Del PER, del Programa Estratégico Regionales Mejillones, participan Javier Aros. Hola, Javier. Eso, gracias, Javier. Javier es gerente de este programa
para la industria de mitilicultura en Chile, que se denomina Mejillón de Chile. Como gerente, coordina y ejecuta las acciones del programa, trabajando en estrecha colaboración con representantes del sector público, privado, académico y la sociedad civil. Su trabajo se enfoca en articular esfuerzos y promover iniciativas que impulsen la competitividad y sostenibilidad de la mitilicultura en la región. Muchas gracias y bienvenido, Javier. Con él está Walter Kaiser. Kaiser es empresario de este sector, mitilicultor de Calbuco, en Chile, que tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la mitilicultura. Es presidente de la Asociación de Cultivadores de Molusco durante 4 periodos, así que tiene una larga experiencia y un conocimiento profundo de este sector chileno de mitilicultores. Es presidente de este programa estratégico regional desde 2 periodos y actualmente se desempeña como gerente de una cooperativa de mitilicultores en Calbuco. Ha liderado proyectos de fortalecimiento gremial y capacitación para pequeños productores y ha destacado la importancia de la sustentabilidad y la modernización tecnológica de la industria mitilicultora de Chile. 2 personas más nos acompañan de Argentina: Germán Gazzoni, que es socio y director eh, del negocio, y director de negocio de IG Group, una empresa argentina de servicio de tecnología de información que ofrece soluciones para sectores como servicios financieros, seguros, retail, salud, etc. Actualmente se desempeña como vicepresidente del clúster del Córdoba Cluster, que es una entidad que promueve el desarrollo de la competitividad de la industria tecnológica y la economía de conocimiento en la región. Saludo a Walter, que se me quedó en el tintero el saludo para ti, el agradecimiento, Walter, y el agradecimiento también para Germán Gazzoni. Y el último, Martín Población. Martín es CEO de Argalis, una empresa dedicada a la infraestructura de tecnología de información y ciberseguridad, y cofundador de ASIFI, no sé cómo se pronuncia, empresa dedicada al control de acceso inteligente. Actualmente se desempeña como secretario del Cluster Córdoba, una entidad que, como le decía, promueve el desarrollo de la competitividad de la industria tecnológica y la economía de conocimiento de la región. Bueno, muchas gracias entonces y bienvenido a Germán y Martín también. Y vamos a dar inicio a esta sección. Dado que somos muchos, el tema es amplio, podemos agarrarlo, podemos discutirlo, podemos analizarlo desde muchas facetas distintas. Como decía off the record antes de que empezáramos oficialmente el encuentro, hemos armado un guión de preguntas a la cual vamos a dedicarle la mayor parte del tiempo. Antes de llegar a esto, sin embargo, a mí me gustaría darle un minuto, que esto significa algo menos de 60 segundos, para que cuenten telegráficamente su experiencia. Eh, Emerson, ¿quiere empezar tú? Sintéticamente, ¿qué es Orinoco TIC? Marco, muchas gracias. Bueno, Orinoco TIC reúne empresas de base tecnológica, startups, empresas que hacen parte de los sectores de software, alrededor de 40 empresas junto con instituciones de apoyo como universidades que tienen presencia aquí en nuestra región. La región es la de los Llanos Orientales de Colombia, la ciudad de Villavicencio, acompañados también de instancias de desarrollo empresarial como la Cámara de Comercio, gobiernos locales, y nos reunimos precisamente para fortalecer ese ecosistema de innovación, fortalecer esas capacidades que tiene un sector, una industria emergente en una región con una vocación productiva muy primaria, muy enfocada pues en los temas de desarrollo agro y turístico.
Perfecto, te agradezco muchísimo, Emerson. Gracias porque nos ubicas geográfica y sectorialmente con claridad y poca palabra. Diana, yo me mantendría en Colombia y te pediría que también con síntesis, con un esfuerzo, digamos, de síntesis, me imagino que la experiencia tuya es muy amplia, pero nos ayude a ubicar qué hace Cemex para el desarrollo productivo y con este enfoque asociativo que es la nota que nos caracteriza en el marco de esta comunidad de iniciativa de articulación productiva. Muy buenas tardes, Marco. Un saludo especial para ti, para todas las personas que están hoy día en este espacio. Muy contenta de poder compartir con ustedes lo que hacemos. Efectivamente, Cemex, pues es una empresa líder en materiales de construcción, presente en más de 50 países, y en Colombia, pues desarrollamos nuestras operaciones específicamente en 4 departamentos. Nuestro programa, nuestra estrategia de impacto social tiene una línea específica referida al desarrollo de emprendimientos y al desarrollo productivo en las zonas donde estamos. Nuestro objetivo es fortalecer esa base de economía local, esas actividades económicas que tienen una vocación en el territorio, y asimismo generar una red de proveedores y de emprendedores que puedan ofrecer sus productos y servicios tanto a la empresa como a otras empresas de la región, y por esa vía pues generar desarrollo económico, dinamismo económico y mayores ingresos para la comunidad. Gracias, Diana. Clarísimo. Disculpa, solo un dato que me ha quedado en el tintero, tal vez se me haya escapado mientras tomaba nota. ¿En qué territorio en particular operan de Colombia? En Colombia estamos en Tolima, Ujú. en el municipio de San Luis, estamos en Antioquia, en el municipio de Maceo, en Cundinamarca, en el municipio de La Calera, y en norte de Santander, en el municipio de Los Patios, Todos estos principalmente. cinco territorios son territorios en los cuales ustedes intervienen con ese enfoque que tú acabas de describir. Principalmente en Tolima y en Antioquia, Perfecto. Así principalmente. podemos Ujú, focalizar sí. nuestra atención en estos dos departamentos. Muchas gracias, Diana. Vuelvo en un ratito contigo. Javier, ¿nos cuenta tú la experiencia del PER de Mejillones? Sí, por supuesto, Marco, un saludo a todos los que hoy día se han sumado al Mejillón. Bueno, los programas estratégicos son instrumentos de Corfo que tienen como objetivo implementar instancias público-privadas, sumando a la academia y a las instancias sociales. Tienen como objetivo cerrar particularmente las brechas competitivas por medio de la ejecución de una hoja de ruta. En nuestro caso particular se diseñó en el año 2016. Ya llevamos 9 años operando. Estamos ubicados en la región de los lagos en Chile y está enfocada en la industria productora de choritos o mejillones, como se conoce internacionalmente. Convoca a 11 organizaciones gremiales que representan a más de 600 empresas, más del 90% de las empresas del sector, y generan más de 20.000 empleos. Y básicamente lo que hacemos es promover el consumo de productos del mar y promover la modernización del sector frente a los desafíos del cambio climático, para que todos estos pequeños productores, que son más del 90%, puedan, en el fondo, poder incorporarse a los nuevos paradigmas del mercado. Muchas gracias, Javier. Entonces aquí estamos en Chile, en el sur, y trabajamos con choritos para el desarrollo y el consumo de los choritos. Muchas gracias. Germán y Martín, ¿nos pueden dar una pincelada de lo que es el Córdoba Cluster? Bueno, gracias Marcos, gracias también a todos los participantes que nos acompañan. Bueno, para contar qué es el Córdoba Cluster, me quiero remitir al año 2001. En Córdoba fue la primera provincia argentina que declaró el desarrollo de software como industria. Esto trajo aparejado la erradicación de empresas multinacionales como Motorola, y en este contexto un grupo de 10 empresas locales, mayormente tecnológicas, deciden conformar el Córdoba Technology Cluster.
Hoy, casi 24 años después, somos 350 empresas que conformamos la cadena de valor de lo que es la economía del conocimiento. Entonces, todo este cambio, todo este tiempo, no solamente trajo también, digamos, aparejado un cambio de nombre, porque muchos nos conocen como Corda Technology Cluster y hoy nos presentamos como Corda Cluster porque no solamente representamos hoy a empresas de desarrollo de software, sino a empresas de infraestructura, telecomunicaciones, industrias eléctricas, aeroespacial, biotecnología, audiovisual, PPO, KPO, maquinaria agrícola y espero no haberme olvidado de ninguna. Más allá de todo este cambio y crecimiento, los cuatro pilares sobre los que se apoya el trabajo del clúster siguen siendo los mismos. Uno es vinculación, el otro es talento, internacionalización y comunidad. Y justamente en este pilar de comunidad es en el que trabajamos día a día en crear y fomentar la confianza, no solamente entre las empresas, sino también con el sector público, el sector académico y científico. Y todo esto en pos de generar nuevas oportunidades y crear productos y servicios de alto valor. Fantástico, Martín, te agradezco. Así incorporamos una cuarta banderita en el mapa. Estamos en Colombia, en la provincia de Córdoba, y trabajamos con empresas de tecnología, digamos, de economía del conocimiento, que incorporan una cantidad importante de tecnología en su estrategia. Eh, si le parece, yo empezaría directamente por Córdoba, no sé, Martín, dándole vuelta a la hoja, así para confundir un poco, variar un poquito lo que es el orden del día. No sé, Martín o Germán, ¿quién quiere contestar a la primera pregunta? La primera pregunta que yo me haría, sin atención, no quiero plantearla mal. La hemos planteado así. ¿Qué significa que se entiende por confianza? Mas no quiero hacer un debate teórico. Quiero que nos digan ustedes qué, qué hay detrás de este concepto desde su punto de vista. Martino, Germán, ¿qué opinan? Bueno, arranco con esta. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un poco como decía Martín, el origen del clúster se dio en un contexto en donde se declaraba el software como industria y se empezaron a radicar grandes empresas en Córdoba, en Argentina. Con lo cual, esas primeras 10 empresas que fuimos socios, que dio origen al clúster, lo unía algo muy fuerte en común, ¿verdad? La forma en que podíamos en ese momento lograr igualdad de políticas y condiciones para, para tener la misma capacidad de llegada y de generación de políticas públicas versus grandes empresas como mencionábamos Motorola. La única manera era poder trabajar juntos, siendo que hasta ese momento las 10 empresas eran prácticamente competidores, ¿verdad? Entonces, fue en ese espacio en donde no queda otra que confiar, confiar en que podíamos llegar a conseguir cosas mucho más grandes si trabajamos como un equipo único y no cada uno de forma individual, porque sí, en ese escenario hubiese sido muy difícil poder igualar en la simetría que existía entre los otros actores, ¿verdad? Entonces, desde los inicios del clúster se empezó a trabajar mucho en eso, y como que no sea solo un concepto, lo que hablamos es, primero, poder tener una comunicación transparente entre todos los socios del clúster, que cada uno permita, digamos, ser muy claro en lo que quiere, en lo que tiene para aportar, en lo que busca de poder sumarse dentro del clúster. Por otro lado, también ser abierto en el intercambio de información. Todos los actores vamos teniendo distintas piezas de la información, con lo cual, al momento de trabajar en alguna iniciativa o en algún programa conjunto, necesitamos poder consolidar toda esa información, estructurarla y armar un panorama mucho mayor al que cada uno tiene de forma individual. Eh, por otro lado, también ser coherente con las acciones. Muchas de estas iniciativas y programas que se llevan son programas de largo plazo y se van construyendo con cada paso, ¿verdad? Entonces, de ese lugar, lo que necesitamos para que la confianza no se pierda
es esta coherencia y constancia, las acciones que cada uno va Ótimo. comprometiéndose a dar, ¿no? Y finalmente lo que es la integridad en todas estas interacciones, ¿no? Ser instituciones o empresas que, que puedan, digamos, cumplir cada uno de los compromisos que asumen para el conjunto, ¿verdad? Ótimo, Germán. Creo que eh, adelantaste varias de las cosas que vamos a discutir en esta hora que tenemos a disposición y te agradezco por haber planteado una primera propuesta de definición, en el sentido que en fondo cuando hablamos de confianza, si no te interpreté mal, hablamos de la capacidad de trabajar en conjunto y propusiste tres o cuatro elementos que conducen, que permiten desarrollar esto. Vamos a volver sobre cómo se desarrolla esto, pero me interesaba escuchar a los demás para saber si hay algo más que quisieran agregar a este concepto, ¿no? Que Germán propone. Confianza, en fondo, la capacidad de trabajar en conjunto. Diana, desde tu punto de vista, siendo eh, representante de una empresa que opera con liderazgo para poner en marcha proyectos colaborativo con la comunidad y la empresa de los territorios donde operan. ¿Qué es para ti confianza? Bueno, Marco, muchas gracias. Yo complementaría el punto anterior con lo siguiente. Para nosotros, la confianza ha sido un proceso Ujú. de diálogo constante con los diferentes actores del territorio, un proceso en el cual en el marco de este diálogo, pues, digamos, se ponen sobre la mesa los diferentes intereses, posiciones, objetivos, y sobre esa base se empieza a construir conjuntamente. Y creo que en ese proceso, digamos, tener la consistencia y la integridad que comentaban también ha sido pues un factor muy relevante para que, pues, digamos, hayamos podido desarrollar diferentes iniciativas en pro del desarrollo de diferentes empresas, bien sean proveedores o empresas que trabajan en, pues, en las actividades propias y tradicionales de los municipios donde estamos. Entonces, básicamente, digamos que lo complementaría como un proceso donde el diálogo y la construcción conjunta ha sido muy relevante Me para... parece, no, me parece muy interesante porque lo que tú estás sugiriendo, anotando desde tu experiencia, es que en fondo la confianza no es un estatus, Ujú. un elemento estático, una condizione statica, sino un proceso, quindi una evolución, una dimensión dinámica que se construye, además tú dices, a través del diálogo permanente entre los actores de esta unidad. Me parece un válido aporte. Eh, yo quisiera preguntarle a nuestro amigo chileno, a Walter y a Javier, ¿qué opinan? Hay, desde el punto de vista de ustedes, considerando que llevan o tienen una experiencia larga acumulada en la construcción de esta acción colectiva, en el caso de Javier, y en el caso de Walter, de también guiar, liderar asociaciones empresariales. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo se sienten identificados en estas definiciones de confianza o en su perspectiva hay otro aspecto que quisieran agregar? Hola, por acá Dale. Walter Kaiser. Bueno, primero que nada saludar a todos los presentes en este foro. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Diana en el sentido que la confianza y al menos la experiencia que nosotros hemos tenido fue producto de mucho diálogo, pero no solamente de diálogo, sino que eso va de la mano de acción. Porque podemos estar hablando con la contraparte y si la otra contraparte solamente escucha y no hay acciones de su parte, por así decirlo,
logramos solamente una conversación de sordos, entonces no funciona. Tiene que haber por ambos lados. Ambas contrapartes tienen que dar a ceder o en las negociaciones que se están haciendo, tienen que hacer algo para generar esa confianza. Y es súper difícil tener confianza en el caso nuestro, sobre todo con el programa que trabajamos con autoridades, que son las autoridades que nos regulan nuestra industria, y nosotros transparentar cuáles son nuestros números, no solamente de venta, personal, etcétera. O sea, el transparentar mucho, eso es un proceso que ha llevado mucho tiempo, mucho trabajo y va muy de la mano de las acciones. O sea, la confianza va de la mano de las acciones. O sea, no puede haber nada sin una acción que a uno le demuestre que hay una persona transparente, verdadera al otro lado. Básicamente eso. Ótimo. Ótimo, Walter. Me parece Gracias. interesante el hecho que tú agregues este concepto de que al diálogo hay que sumarle la acción, ¿no? Entonces, a la palabra tiene que seguir una acción que corresponde a la palabra que uno ha entregado, al discurso que uno ha propuesto. Me parece súper bien. Y Emerson, tú Marco, yo agregar, solo sumaría algo a lo que ¿cómo dijo no? Walter, que es como parte Dale. de la experiencia que hemos tenido, que es la consistencia. Sí. ¿Ya? Esto no es la construcción de la confianza, no es un acto estático, sino que como alguien dijo ahí, es dinámico, y por lo tanto tú tienes que ser consistente en el cumplimiento de lo que estás avanzando. Por lo tanto, efectivamente, estas cuestiones que son de la credibilidad, la confiabilidad, tienen que tener una consistencia en el cumplimiento de las promesas, las obligaciones, y eso tiene que ser metódico. Si no, o sea, la confianza se pierde en un momento y se construye a largo plazo. Estoy muy de acuerdo contigo. Efectivamente, es un producto muy inestable, bastante frágil, que nos requiere esfuerzo y concentración permanente y que pero puede deteriorarse con poco, en verdad. Emerson, ¿tú qué impresión tienes de esto? Desde tu 25 años de dirección del Orinoco TIC. Voy a regresarme un poco a este primer momento y es con un propósito, obviamente, agradecer pues a Cepal, a ti, a Marco Linaz, a Maite, a Paola y a los compañeros gestores clúster que están acá, aliados que están conectados desde los ministerios, desde la academia, empresarios. Y empiezo por esto porque para nosotros el reconocimiento es parte fundamental de la construcción de confianza. Digamos, ese reconocimiento entre nosotros, entre los diferentes actores en la construcción de ese valor que, pues, digamos, coincidimos con lo que dice Marco Linás en el libro. Esa confianza se convierte en un principio, pero también llevado a un valor a partir de ese primer momento de reconocimiento de nuestras capacidades, de reconocimiento en nuestras experiencias que empiezan a ayudarnos o propicia esa creación de vínculos. Y a través de esto, pues vemos la confianza también como un medio, ¿cierto? Como, no sé, herramienta suena muy frío, me gusta, y creo que los temas los llevamos más hacia un sentir muy humano, porque estamos hablando de que finalmente, a pesar de que hay instituciones, hay universidades, hay gobierno, todos son personas detrás de todo esto, con necesidades, con expectativas, con dolores de cabeza, con sueños. Y por allí empieza pues este tema de la construcción y el fortalecimiento de este tejido a partir de esos reconocimientos y de esas conexiones entre todos los actores. Y pues para nosotros, pues en ese contexto regional, en el contexto de un territorio que de pronto tiene un desarrollo industrial, productivo, empresarial, digamos, con mucho potencial, pero pues en unas etapas muy tempranas. Y pues es ahí donde creemos que desde esa base de la construcción del tejido, desde los empresarios, desde las personas, desde las mismas comunidades o redes que se gestan en un propósito común que es vayamos hacia una estrategia de clusterización, empezamos a generar acción. Perfecto, me parece muy interesante ese tema de reconocimiento.
Me gustaría que lo exploráramos un poquito más, Emerson. ¿Qué significa reconocer el otro? Mira que como empresarios, por ejemplo, cuando arrancamos nuestras empresas, y eso lo compartimos con muchos de los que hacen parte de la iniciativa, arrancamos con un sueño, arrancamos con una Ujú. expectativa, nos proyectamos a unos años y esperamos generar cambios para nuestro entorno, nuestras familias, y en el camino van sucediendo circunstancias para algunos son tropiezos, dolores de cabeza, baches, brechas, y creo que todos recorremos un camino muy común en ese sentido. Todos terminamos tarde o temprano encontrándonos en situaciones similares y si bien competimos, porque pues muchos empresarios estamos en los mismos sectores de la economía, encontramos que empezamos a sufrir los mismos dolores de cabeza, empezamos a reconocer a veces inclusive lo negativo más que lo positivo, más que nuestras capacidades. Y reconocer va muy de la mano de valorar. Oye, reconozco que este otro empresario también tiene un camino similar al mío, ha pasado por lo mismo y sigue adelante y ha resuelto situaciones y pues ahora nos empezamos a encontrar para ayudarnos entre nosotros y empezamos Quindi a valorar eso. riconoscimento significa identificare nell'altro un potenzial socio, un partner, Sí, una persona que te puede entregar experiencia, ayuda, eh, claro. Y consejos. que a pesar de que competimos, todos tenemos diferenciales y algunos tenemos unas ventajas competitivas frente a otras y que pueden ser complementarias. Y en lugar de pronto de pelear por un mercado pequeño, por negocios pequeños, pues uniendo nuestras capacidades de pronto podemos buscar también, o fortaleciendo esas alianzas, buscar resultados un poco más grandes. Ese punto, Emerson, yo creo que responde en forma bastante clara a la pregunta, a la segunda pregunta que nosotros nos habíamos planteado, que era en fondo, ¿para qué la confianza, no? Tú dices, nosotros necesitamos este proceso de diálogo, reconocimiento para esta acción conjunta, ¿no? Que permite mejorar nuestro desempeño, en fondo, nuestra capacidad individual sumándola a la capacidad individual del otro. Ahora, me gustaría pasar a una siguiente pregunta, damos una ronda y después, si quiere, Ana Paola, si está de acuerdo, podemos preguntar un momento a nuestros otros panelistas, a nuestro público, si quieren intervenir también. Pero démosle De un acuerdo. espacio, una segunda vuelta a este tema y yo plantearía la pregunta sobre cuáles son los obstáculos principales que en su experiencia han enfrentado para construir este diálogo, esta acción, este reconocimiento nel trabajo colaborativo que ustedes han estado de distintos lugares liderando o promoviendo. ¿Qué le parece si empezamos contigo, Diana? Eh, ¿Cuál es la cosa más difícil en la construcción de la confianza, el obstáculo mayor que te ha aparecido en el camino? Bueno, yo creo que pensaría tal vez en unos tres temas, no sé, que hemos tenido en este proceso. Uno es el cumplimiento de esos acuerdos a los cuales hemos llegado de pronto en esos procesos de diálogo. Porque como bien lo mencionaba Walter y estoy totalmente de acuerdo, pasar del diálogo a la acción es fundamental para construir confianza. Y en ese, y en ese proceso y en la acción, digamos, también a veces se presentan algunos inconvenientes para cumplir con lo pactado. Y ahí, digamos, empieza como a verse un poco socavada esa confianza. Uno el cumplimiento de los acuerdos. Dos, Perdona, te los te interrumpo solo un segundo sobre esto. ¿Por qué, desde tu punto de vista, una empresa o un socio, un partner en esto, no cumple?
No, desde nuestro punto, nosotros, digamos, promovemos las acciones y promovemos estos espacios para, pues, para que se generen, digamos, estas acciones conjuntas, pero pues, digamos, internamente también tenemos que mover todas las áreas que debemos mover Ujú, para llegar a ese cumplimiento. Entonces, digamos, ahí a veces se pueden generar, digamos, algunos inconvenientes que pues no siempre cumplen con todas las expectativas, eso ujú. por un lado. Pero yo me refiero pues al cumplimiento de acuerdos por todas las partes involucradas. Sí, sí. Porque si algo hemos querido también nosotros promover en estos espacios es que la responsabilidad aquí cae sobre todos los actores. No solo nosotros como empresa estamos llamados al cumplimiento, sobre todo los actores que están en este proceso, llámense líderes, autoridades locales, los mismos emprendedores, las mismas empresas o proveedores locales que tengamos llamados a este proceso, todos debemos estar como en cumplimiento de esos acuerdos. Y otro, digamos, otro tema, y de hecho hay una pregunta asociada en el chat, estaba viendo, está asociado a esos espacios claros y formales de comunicación. Creo que es muy útil tener establecidos esos espacios de intercambio de expectativas, que sean formales, que sean sistemáticos, que ojalá queden documentados también para que, pues, digamos, tengamos todos claridad sobre los acuerdos, las acciones y el cumplimiento. Perfecto. Muchísimas gracias, me parece súper interesante. Em, Desde nuestro colega de Argentina, ¿qué opiniones tienen? ¿Cuáles son los principales obstáculos que ustedes han encontrado? No digo en teoría, en la práctica de su experiencia. Ustedes ambos son empresarios, ambos han dedicado neurona, energía, pasión, tiempo a esto del trabajo colaborativo. ¿Y dónde han tropezado más frecuentemente? ¿Cuáles son las cosas que a ustedes como empresa les cuesta más cumplir para ser un empresario proactivo en la construcción de confianza o qué han visto en la experiencia de su grupo, de su clúster, digamos, que ha representado una valla particularmente alta? Bien, uno de los principales obstáculos que nos encontramos fue cuando eh, esto que hablamos de unirnos para un fin colectivo Ujú. no se cumple. Es decir, alguno de los miembros que está participando prioriza algún interés particular por sobre el interés colectivo, dado que los actores somos diferentes tamaños de empresa o que, como decía Martín, tenemos un espectro de industrias bastante amplio. Cuando trabajamos, por ejemplo, en la creación de alguna política pública, la ley de economía y conocimiento y demás, llega el momento de establecer requisitos o beneficios y claramente los requisitos no son igualmente, el cumplimiento depende de cada uno, lo mismo los beneficios. Entonces, si algún actor empieza a trabajar sobre algún beneficio que claramente es más indicado para el sector o la industria que representa, ahí es donde empieza a erosionarse un poco la confianza, ¿no? Por citar un ejemplo. Otro caso también es esto de los compromisos a largo plazo. Nosotros, por ejemplo, dentro de los actores, cada uno toma alguna iniciativa o algún programa para darle continuidad, y en el medio, si se le quita prioridad o foco y ese programa pierde un poco de dinamismo, también deteriora la confianza, ¿no? Dimos la confianza para que cierta persona lo lleve adelante, y no le dio la prioridad que ameritaba, ¿no? Y otro aspecto también de que nos hemos encontrado es cuando alguno de los miembros en realidad utiliza la plataforma de clúster, la llegada que tiene y demás, también para poder obtener algún beneficio propio, ¿no? Es decir, no sé,
conseguir reuniones o alguna representatividad o acceder, por ejemplo, a información que a lo mejor todavía no es información pública para todo el sector, pero que se está trabajando en el marco de la confidencialidad del clúster. Y esa información quizá puede ser utilizada también para algún beneficio propio, ¿no? Esos son algunos de los casos en los que nos hemos encontrado que generó, digamos, una pérdida de confianza dentro del equipo. Me parece muy interesante porque evidentemente señala una de las dificultades, uno de los elementos críticos en el clúster, ¿no? En todo proyecto de tipo colaborativo, asociativo, se produce una tensión, es natural, intrínseca, es un aspecto esencial de estas iniciativas, y la tensión entre mi individualidad, mi proyecto personal o empresarial y el proyecto que estamos construyendo colaborativamente, ¿no? Eh, Nella esperienza del PER de Mejillones, Walter y Javier, quisieran señalarnos algo de lo que ha sido su experiencia en este sentido, es decir, cuáles son los obstáculos que han perjudicado o que ustedes ven como más frecuentes o más difíciles de superar en el proceso de construcción de confianza. Hola, buenas tardes. Javier, parto yo primero, de ahí tú apoyas, por favor. Pero básicamente yo creo que, bueno, lo que han dicho me hace toda razón, pero creo que nuestro mayor problema que hemos tenido, como nuestra interacción mayormente son con organismos gubernamentales, que son los que nos, como se llaman, nos generan las leyes y los marcos legales para nuestra industria. Son los plazos que acordamos. ¿Ah? Eso mina mucho la confianza en el sentido que hay plazos definidos que por política la política no los cumple. La política tiene otra dinámica, la política tiene otros plazos, otros tiempos que no van de la mano con las necesidades de la industria propiamente tal. De hecho, son procesos muy largos los procesos políticos en sí mismos. Y eso a veces pasa que nos tocan distintos gobiernos de turno, entonces uno tiene que volver a partir y a explicar todo desde cero. Entonces creo que nuestra experiencia, uno de los procesos, o sea, uno de los puntos más incómodos son los procesos, que se alargan los procesos y los tiempos en que se pueden definir y dar resultado a las conversaciones que uno lleva a cabo. No, me Eso. parece interesante. No sé si todos han captado lo que Javier presentó al comienzo, es decir, las informaciones que Javier no entregó respecto al PER, ¿no? El PER, como ahora justamente nos manifiesta Walter, es un programa que reúne y que básicamente, pero usted obviamente, Walter y Javier me corrigen si lo refraseo mal, digamos, pero reúne acciones, o desarrolla acciones colectivas entre el sector público y el sector privado, y como dice Walter, uno de los elementos clave es el impacto sobre la normativa que esto genera, ¿no? En el caso de ustedes, si tú, Walter, señala ese tiempo del plazo. El plazo es un factor crítico porque evidentemente hay un tema de oportunidad de los resultados. No es solo alcanzar los resultados, alcanzarlo en el tiempo correcto, en el tiempo esperado, sin una demora excesiva. Y eso se acentúa en el caso de las relaciones con el público debido a los cambios que a menudo se producen dentro del sector público. Javier, ¿tú querías complementar esto? ¿Tiene... Sí, yo creo que si tú das en el punto, cuando uno estructura, pensemos en dinámica clúster. La dinámica clúster implica que en el fondo tú tienes todos los eslabones productivos de la industria. En nuestro caso es producción de semillas, engorda del producto, el proceso de transformación, exportación y comercialización, o al revés, comercialización y exportación. Y además tienes la industria auxiliar, tienes las academias y tienes el sector público.
y cada uno de ellos tiene objetivos distintos que convergen hacia un mismo objetivo común. Entonces, ¿cuál es la principal, digamos, que obstáculo que uno ve? Es que existe siempre la falta de definición de objetivos claros, de cuál es el objetivo común, sobre todo los objetivos distintos que tiene cada uno que tiene su tarea. No voy a ser, no voy a ser peyorativo, pero voy a ser muy taxativo, es decir, que las empresas tienen como objetivo maximizar las utilidades, ¿ya? Y el sector público tiene como objetivo maximizar el bienestar social, tratando de poner en extremis dos sectores, ¿ya? La convergencia de esos dos puntos siempre es compleja, porque además, Walter lo dijo muy bien, los tiempos de las empresas privadas son muy distintos a las empresas, a los tiempos del sector público. Y además, mucho más lentos son los tiempos de la academia para resolver temas de innovación, por ejemplo, solo colocar un tema que uno podría tener en común. Entonces, probablemente los principales obstáculos que nosotros identificamos es poder, desde un principio, converger en objetivos claros, y yo creo que además, ya estamos un poco en la pregunta 4, pero no ser ambicioso también en el objetivo, ¿ya? Probablemente plantearse temáticas comunes simples que permiten tener victorias tempranas, que permiten converger a que podemos trabajar en conjunto. Maximizar los objetivos en este tipo de instancias, nosotros hemos visto que finalmente generan dificultades. Eso es un tema. Y después está otro tema que tiene que ver con la individualidad, porque las organizaciones representadas están representadas por personas, por individuos, ¿ya? Y muchas veces nos ocurre, creo que lo dijo Walter ahí, o antes, que tiene que ver con que los objetivos individuales y organizacionales o de personas están sobre los comunes, ¿ya? Nosotros eso nos ha pasado que finalmente, si generas una estructura sólida, los que no están aportando al común caen solos y se separan, ¿ya? Ese es otro tema que es importante. Y otro tema que para nosotros es un obstáculo complejo, eh, que tiene que ver con el desgaste de los liderazgos. Nosotros llevamos 10 años funcionando. Walter está hace 10 y probablemente 15 años liderando el sector en lo que le corresponde a él, hay otros líderes, pero se desgastan, ¿ya? Y Walter lo podrá decir, el trabajo gremial es súper desgraciado, porque en el fondo todos creen que trabajan para ti y todo el trabajo que pasa para otros nadie lo valora. Y finalmente un apostolado. Cada una de las personas que participan en esta actividad hacen un apostolado trabajando por el bien común y hay un poco de reconocimiento, ¿ya? Entonces también desgastan los liderazgos, y cuando tú desgastas los liderazgos y no tienes una buena capacidad de poder reemplazarlo, afecta un montón el tiempo que tú dedicaste a construir esta unidad de trabajo de personas en función de la construcción del clúster. Sé que me extendí un poquito más por el tiempo, No, pero gracias, pero me parece que aportaste varios elementos importantes. Voy a intentar hacer una síntesis preliminar de algunas de las cosas que se han dicho antes de pasarle la palabra a Emerson, si es que quiere complementar. Uno, el tema de cómo los intereses particulares y colectivos se combinan, ¿no? Estas tensiones permanentes y a veces cuando uno predomina sobre el otro, evidentemente se cuestiona el proyecto colectivo o entra en crisis. Segundo, es que hay agendas distintas en el sentido de que cuando no hay solo empresa alrededor de una mesa, hay agenda, obviamente también cuando hay empresa alrededor de una mesa, cada individuo, cada empresa tiene su propia agenda. Pero si además no son solo empresas, sino que son universidades, sector público, academia, etcétera, además de tener cada agenda, cada uno su agenda, me refiero, hay lógica diferente, tiempo de funcionamiento distinto, capacidad de respuesta, yo diría hasta un lenguaje, ¿no? Diferente, y eso complica. Agregaría un tema importante, que el último que mencionaba Javier, que es el tema de que lo liderazgo, las personas que lideran, eso es para mí original, una cosa que yo no había nunca captado con la claridad con la cual Javier lo describe, ¿no? Él habla de
desgaste del liderazgo, de los líderes que conducen esto. Interesante, sería interesante saber si a alguien más le ha pasado, pero le quisiera pasar la palabra a Emerson para ver si quieres agregar un punto de vista adicional a esto. Sí, mira, de acuerdo. Y además del individualismo, que no solo pues está en esas necesidades particulares, esas agendas individuales, también están los egos de las personas, ¿no? El Ujú. querer figurar, protagonizar, el querer decir lo mío va, lo de los demás no va. Digamos, sobre todo eso se ve mucho en ese relacionamiento multiactor o interinstitucional. Y hay otro factor también que es el inmediatismo que se presenta también pues, en ese sector institucional. Los funcionarios públicos, a veces inclusive en la academia, pues tienen una rotación por las dinámicas políticas de su función. Y hoy tenemos a un gobernante, mañana tendremos a otro, y cada cual quiere aprovechar su momento, su cuarto de hora, y pues muchas veces eso va en detrimento del pensamiento colectivo. Y muchas veces, pues, también se dan, y otro factor que impacta, pues, el tema de la confianza, pues, son obviamente para, sobre todo en los empresarios, las experiencias negativas que se tienen a veces cuando a través de un ejercicio empresarial se encuentran con un mal socio o en un mal negocio, pues salen afectados y entonces ya pensar en entrar a una dinámica de colectivo, de trabajo, de clúster, seguramente hay un poco como de resistencia por esa experiencia. Pero pues un poco en general, y volviendo al tema de instituciones y de gobierno, creo que hemos sufrido, y tal vez no sé si será solo Villavicencio, o solo Colombia o Latinoamérica, esa desconfianza mutua entre los actores, entre los sectores, el que un actor sienta que el otro actor lo usa, que el gobierno me usa como empresario para cumplir sus metas, o que el mismo gobierno también sienta que el empresario solo lo busca cuando quiere dinero. Entonces, son temas que son obviamente pues en los que buscamos estrategias y cómo lo resolvemos, pero pues allí, digamos, ese sería como el tema de dificultades. Perfetto, grazie Emerson. Ottimo complemento. Lo ego individual, el inmediatismo, esta sensación de que uno se siente instrumentalizado, usado para la otra persona. Perfecto, vamos a entrar en la última área, digamos que en verdad podríamos conversar horas seguramente de esto, ¿no? Pero el último aspecto que quisiéramos Marco, abordar en esta breve reflexión es el cómo. Pero antes de esto, le quisiera dar la palabra a Ana Paola. gracias. Eh, bueno, vamos a hacer una sesión de preguntas. Como les comentaba al inicio, tenemos hoy una nueva dinámica y es posible para ustedes abrir el micrófono y hacer las preguntas en vivo. Entonces, si alguien quisiera participar con su pregunta, por favor, levante la mano. Mientras tanto, les voy respondiendo algunas más del tema de la grabación y de las memorias de esta reunión. La grabación será cargada en el canal de YouTube de la CEPAL y nosotros elaboraremos una nota técnica en donde podrán encontrar los principales aspectos que se discutieron hoy, más los contactos de los panelistas que nos están acompañando. No veo manos levantadas. Y yo aprovecho Entonces, para saludar a algunos de nuestros amigos que nos claro. acompañan de Chiapas. He visto a Sheila en algún momento, he visto a Freddy de Costa Rica, he visto a Facundo de Ande, o por lo menos he visto su nombre por ahí anotado. Muchas gracias por acompañarnos, encantado tenerlo por aquí. Bueno, mucho gusto volver a verlos a varios de ustedes que nos conocemos desde hace muchos años en esta actividad de clusters. Yo estoy manejando en este momento un hub que es un aglomerado de aglomerados. Entonces, tenemos varios clusters y empresas, individuos, universidad, academia, etcétera. Y todo este conjunto es lo que hace la estrategia país para el desarrollo del área de la salud con innovaciones en ciencias de la vida. El tema que estaban planteando recién
digo, todos los temas que plantearon los tenemos en común y me alegra mucho de esta iniciativa de CEPAL para poder evidenciarlo. La pregunta que tengo es, en muchos casos, todos nosotros a lo largo de todos estos años hemos tenido la dificultad de hacerle entender a distintas organizaciones, incluso a gobierno, la diferencia nuestra con una cámara empresarial. Entonces, en nuestro caso, también tenemos como conglomerado un asociado cámara. Entonces, ahí el punto de vista de discusión es, la cámara tiene trabajo de defender a sus asociados con el gobierno, pero también trabaja en co-crear reglamentaciones y toda la parte regulatoria. Y también lo hace el ecosistema del hub que trabaja. Y en ese caso pareciera que compiten, pero yo insisto que no es una competencia. Entonces quisiera un poco de insight de parte de ustedes. Gracias, Interesante, Gabriela. Gabriela. Adelante, Antonio, y yo Antonio, voy a leer un par de preguntas, Marco, y te cedo la palabra. por favor. Hola, buenas tardes. Más que hacer una pregunta era quizás dar un poco de una opinión de lo que pasa en la región. Yo soy de una región minera en Chile, la región de Antofagasta, en la que hace un tiempo atrás viene, ¿no es cierto?, produciendo el segundo ranking de Producto Interno Bruto en Chile después de la capital. Y nos pasaba que mientras existía el royalty el que menos se ocupaba bueno, que se trató de impulsar para innovación, pero que se ocuparon en las otras regiones, ya sea en forestal, en acuicultura y después volvía a la minería a través de investigación para la minería. Entonces, creo que ahí, ¿no es cierto?, tiene que haber unas reglas claras o una política clara desde el Estado en qué vamos a impulsar, ¿no es cierto?, y cómo van a ser las reglas del juego. Y ahí, ¿no es cierto?, concuerdo con alguien que opinó respecto a la gobernanza desde el Estado primero, que debiera haber algo que debiera ser claro. Segundo es que siendo una región minera donde hay mucha innovación y donde viene mucha empresa del exterior, ¿no es cierto? Porque tienen, ¿no es cierto?, lo que es la industria, por ejemplo, de la exploración, la industria, ¿no es cierto?, de la perforación y todo eso. Y resulta que se impulsó hace un tiempo atrás los famosos llamados clúster mineros, y a mi opinión nunca dieron resultado porque estas empresas que son grandes y vienen, ¿no es cierto?, generalmente Europa, son muy, muy tremendas. Entonces venían, en un principio apoyaron a las pymes en la región, las que reparaban esta maquinaria, y pronto trajeron todo el equipaje, ¿no es cierto? Y cargaron, por así decirlo, un barco con todo, ¿no es cierto? Con toda la infraestructura para reparar ellos. Entonces quedaron muchas pymes que ya habían logrado las capacidades para las reparaciones y la mantención de equipo minero en el camino. Entonces ahí creo que por eso que tiene que haber creo, una política clara desde, ¿no es cierto?, el Estado. Y cómo estos beneficios que resultan de una industria se reparten, pero de manera, ¿no es cierto?, que también sea justa, que sean las zonas las que producen tuvieran, ¿no es cierto?, mayor empuje en cuanto a la innovación en retorno, perdón, de esos beneficios económicos en la región, para que así estas pudieran impulsar otro tipo de industria que para cuando desaparezca estas industrias que son prevalecientes, como la minería, puedan mantenerse en los tiempos de escasez. Eso es por un lado. Y lo otro también es que creo yo que bueno, Chile es un país flaco y largo, pero creo que, bueno, no sé, los otros países que están hoy día presentes, pero creo que también la desigualdad
de crecimiento en las otras regiones perjudica también. Por ejemplo, si otras regiones no impulsan, pero solamente, ¿no es cierto?, ocupan el royalty o los beneficios económicos que se producen en otras regiones, se producen estas desigualdades. Entonces creo que la política pública también deberá empujar que el país o las distintas regiones de ese país puedan desarrollarse de igual manera para que no se produzca en esto, ¿no es cierto?, este vaciaje de recursos que van a otras regiones y perjudican a la que ha puesto el sacrificio, ¿no es cierto?, en cuanto al impacto social, impactos ambientales y etcétera. Perfecto, Entonces, Antonio. Gracias, Muchas Antonio. eso. gracias. Muchas gracias, Antonio. Marco, leería dos preguntas que tenemos en el Dale. chat. Lorena Verde indica que asumiendo que la confianza es la capacidad de diálogo que lleva a la acción consistente, lo que se estaba mencionando por algunos panelistas, ¿cuáles son esas características que tiene esa capacidad de diálogo? Y Oscar Morbidelli pregunta, ¿reconocen alguna participación de las ciencias de la comunicación en el proceso de construir confianza en forma permanente? ¿Las utilizan en su caso? Que creo que Diana ya había hecho referencia a este tema, pero para que los demás panelistas tengan la oportunidad de abordarlas. O sea, la segunda pregunta, ¿de quién es? Oscar Morbidelli. Oscar Morbidelli. Y es sobre las herramientas de comunicación. Comunicación. Perfecto. Creo que un bel pase para la sección, la tanda final, digamos, de consulta, de reflexiones. Eh, Agregaría las dos, obviamente invitaría, digo, a ustedes como comentaristas a comentar también sobre lo que plantea Gabriela y lo que plantean Antonio. Son varios temas, por lo tanto, atajen los tiros que consideran más pertinentes, más, ¿cómo se dice?, coincidente con su experiencia. Eh, yo partiría al revés, esta vez quisiera sentir tu opinión, Emerson, para arrancar. La pregunta que nos estamos haciendo en esta última tanda es cómo hay que desarrollar la confianza, ¿no? En el sentido, qué tipo de herramienta, qué tipo de experiencia, qué tipo de procedimiento, qué te sugiere tu experiencia que puede ser útil. Ten presente que tú cuentas tu experiencia, pero ten presente que aquí te escuchan, lo digo porque nuestro amigo Antonio no lo tenía claro, son por lo menos una decena de países de la región, de Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, México, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, que yo he alcanzado a notar. Entonces hay público que interpretará tu palabra, obviamente, cada uno con su experiencia, tú cuéntanos las tuyas. ¿Cuáles son los medios o qué nos sugeriría? Bueno, voy a remitirme a esos primeros momentos en que estábamos explorando el tema de los clústeres, nos reuníamos con empresarios, estábamos buscando algo diferente, algo más que hacer, diferente a quejarnos un poco de que las cosas de pronto no funcionaban para cada uno de nosotros solos. Y tuvimos la oportunidad de escuchar y de compartir con eh, a través de una experiencia de intercambio con el clúster de software de Monterrey, México. Nos visitó Guillermo Zafan, no sé si alguien esté aquí acompañándonos desde México, desde Monterrey, pero seguramente lo habrán escuchado y lo habrán conocido. Y él vino y cuando estábamos diciendo por dónde empezamos a conectar entre nosotros, él nos decía, busquen a un empresario, busquen a alguien que les genere a todos ustedes confianza. Busquen a eso que en Colombia lo llaman el cacao y es un empresario, una persona que ha llegado a desarrollar su empresa y su negocio de tal forma en que ya no tiene hambre, ya ha saciado su hambre, sus necesidades individuales y quiere buscar y empezar a trabajar por el colectivo y que pueda ayudar a solucionar entre todos. Entonces, ese es un tema nuevamente muy humano y no sé si sea una herramienta propiamente, pero sí de pronto ya pensando en colectivo, con una actitud mucho más empática frente a las otras partes, a los otros actores, el pensar en llevar esa actitud de ser un aliado para el gobierno, ser un aliado para el empresario, ser un aliado para la academia,
en la búsqueda de esos objetivos comunes, cambia esa actitud a que yo estoy buscando, yo necesito, yo quiero o estar pidiendo. Eh, y pues ya propiamente cuando hablamos de herramientas, pues el tener unas reglas básicas o bases que están, por ejemplo, en nuestro modelo de acuerdo, que son reglas de ética o conducta empresarial, y es decir, bueno, cómo nos vamos a respetar entre todos el tema de negocios, el tema de precios, y que hay unas reglas de juego en general, y pues a veces lo escrito y lo firmado, pues sigue teniendo mucha validez. Ojalá todo siempre fuera y confiáramos mucho más en nuestra palabra, pero nos toca. La comunicación, Disculpa, te sí, interrumpo sobre esto por una curiosidad. ¿Quiere decir que ustedes elaboraron, escribieron, aprobaron un reglamento? sin la formalidad de la aprobación, sino más como llamarlo un decálogo, ¿sí? Ujú. De buen comportamiento, información que compartimos y que en el acuerdo o en el documento que firmamos cuando alguien ingresa a ser participante en el clúster, decimos, mira, dentro de estos elementos que hacen parte de las obligaciones o de los compromisos de tu parte, pues está el cumplir con una serie de principios, de valores, con una serie de conductas comerciales y de normas de ética que no impacten negativamente al colectivo. Y eso es un punto claro que está en ese acuerdo. ¿Sí? Perfecto. Siempre el que vas a participar en el clúster, pero vas a participar por el bien colectivo. Y comunicarlo. Comunicarlo es utilizar nuestros canales, nuestras redes, nuestros grupos en WhatsApp, mantener ese diálogo constante sobre todas las acciones que estamos desarrollando. El que si hay una convocatoria, el que si hay una oportunidad, un proceso, ponerlo sobre la mesa. Es decir, lo comunicamos, quienes quieren participar, el compartir y pues lo poco, lo mucho que se gestionen recursos, pues obviamente también darle un muy buen uso. Eso, obviamente en ese sentido, que el empresario, que el participante, que la entidad vean que los recursos se usan bien, que los proyectos se ejecutan bien. Eso nos ayuda a consolidar y a solidificar pues esa confianza. Perfecto. Entonces yo anoté que el aporte del líder que despierta la confianza de todo, la regla básica, el decálogo, la comunicación y el uso transparente de los recursos. Yo haría un regreso a Colombia, perdón, a Argentina, Córdoba, porque tal vez Martín y Germán, que habían empezado el tema describiéndonos su visión de lo que era desde su punto de vista, la confianza, habían también empezado dándonos señales, indicaciones de cómo construir la confianza, ¿no? Transparencia, intercambio abierto, coherencia, integridad, etcétera. Yo quisiera devolverle la palabra a ustedes, a quien de los dos quiera comentar esto, porque quisiera escarbar un poco más en profundidad para ver si ustedes tienen herramientas específicas, si tienen procedimiento, proceso, algún tipo de acción que desarrollan adrede con este tipo de objetivo, de confiar, de consolidar la confianza. Sí, Marco, mira, a mí me gustaría agregar a las definiciones que han dicho hasta ahora sobre la ¿Sí? palabra confianza. em, que para mí la confianza es una creencia, ¿no? Es una creencia de que Ujú. ante determinada situación, una persona, o en este caso las empresas, van a actuar de determinada manera, de una manera que yo Sí, asumo correcta. Pero eso que yo asumo está basado en mis valores. Digamos, para mí los principios son universales, pero los valores no necesariamente, y depende del ámbito en el cual yo fui criado, educado y un montón de cuestiones más. Entonces creo que para, para ir construyendo, digamos, esta confianza, lo que yo tengo que hacer es conocer a la otra persona, ¿sí? O conocer a la otra empresa de a poco y ver si comparto los mismos valores y creencias y demás. Entonces, todos los espacios que yo como institución, en este caso como el Córdoba Cluster, pueda generar
para fomentar, digamos, esos espacios en el cual yo pueda conocer o intercambiar. Te diría, incluso es más importante en el ámbito informal. Nosotros tenemos, por un lado, comisiones de trabajo dentro del clúster, comisión de servicio, internacionalización, mercado, impuestos. Algunas son permanentes, otras son ad hoc. Pero también tenemos espacios en los cuales participamos de ferias y misiones comerciales, que si bien el objetivo es llevar a las empresas, generar nuevos negocios y demás, en el viaje o durante el viaje se produce, ¿sí? Hay un tiempo en el cual los empresarios intercambiamos, convivimos fuera o sea, nos sacamos el sombrero de empresario y nos ponemos el sombrero de persona normal, digamos, y entonces después de los eventos formales vamos a, no sé, a compartir una comida o a tomar algo y nos vamos conociendo y en ese proceso, ¿sí? Se va generando esta confianza y digo, che, esta persona piensa igual que yo o tiene los mismos valores que yo puedo hacer negocio con esta persona. Y tenemos dos cuestiones más. Una, un poco creo que le respondería también a la pregunta que hizo Gabriela. Nosotros, como les comenté antes, modificamos el estatuto, ahora somos clúster de economía del conocimiento. Entonces incorporamos a otras cámaras y otros clústeres. Entonces, nosotros estamos muy o venimos muy acostumbrados o sabemos la problemática o la necesidad del sector de tecnología, pero desconocemos las otras. Entonces se generaron eventos de meetups que son intercámaras o interclusters, en el cual nos vamos juntando con las distintas asociaciones y vamos haciendo intercambio de experiencias. Obviamente, uno de los objetivos es generar oportunidades de negocio, pero también entender las necesidades de los otros sectores. Eso nos ha dado muy buen resultado. El año pasado comenzamos, lo vamos a repetir este año, pero el principal de todos, digamos, o la vedette de todos los eventos que hemos realizado el año pasado es el Pitch and Link. ¿Por qué pasa? Pasamos de 10 a 350 empresas. Ya no nos conocemos. ¿Sí? Llega un punto en el cual no nos conocemos entre todos. Entonces, empezamos con este evento, que fue iniciativa del staff, y lo tengo que reconocer, está Lorena acá en representación, en el cual dijeron, generemos esta actividad para que las empresas se presenten a otras empresas, que si bien somos socios del clúster y algunos durante muchos años, pero ya no nos conocemos, no sabemos qué está haciendo esta empresa que antes desarrollaba software y ahora tiene algo de infraestructura, ciberseguridad, etcétera. Y esto la verdad que ha sido muy bueno porque tuvimos la participación de, si no me equivoco, 100 empresas. De esas 100 empresas, 50 picharon, es decir, dentro de este evento, además de que es un ambiente distendido en el cual podemos conversar de cuestiones mundanas, también tenemos la oportunidad de que cada empresa en 5 o 7 minutos cuente qué está haciendo en este momento. Y han salido oportunidades de negocio en conjunto también de ese evento. Y la verdad que ha estado muy bueno y este año obviamente lo vamos a repetir porque de 100 todavía nos quedan 250 empresas que no han participado. Ótimo, me parece muy interesante este foco sobre el conocimiento recíproco y sobre la utilidad de generar espacios formales o informales para que la gente efectivamente empiece a compartir su visión de mundo y por lo tanto uno fortalezca esta que tú llamaste creencia, ¿no? Para describir la confianza. Muchas gracias, Martín. Javier y Walter, ¿qué dicen desde su experiencia chilena? ¿Cómo se tiene que trabajar la confianza? ¿Cuáles son las herramientas, los trucos, los procedimientos que le han dado más resultados? Marcos, no sé si hay truco, ¿ah? Eh, yo creo que alguien lo preguntó ahí y las ciencias de la comunicación aportan mucho, porque alguien también lo dijo. La construcción de estos espacios de diálogo público-privado o público de establecimiento de clúster lo generan personas, ¿ya? Y los individuos, y voy a partir al revés de cómo tenía estructurada la respuesta a esta pregunta, pero me quiero tomar un poco lo que dijo Martín. En el fondo, generar estos espacios de interacción entre los individuos que son parte de esta organización es clave, porque en el fondo la construcción la construye, la confianza la construyen las personas. ¿No? Las instituciones son parte de, pero hay personas que las representan. Nosotros nos pasó hace muchos años atrás, efectivamente teníamos liderazgos que no eran positivos y que por lo tanto no generaban confianza en el encadenamiento productivo, ¿ya? Y por lo tanto teníamos discusiones de precio,
que son cosas que tú no buscáis dentro de un clúster, o discusiones de cuota, tampoco tú buscas dentro de un clúster. Entonces, el liderazgo y la confianza entre los líderes de cada eslabón son tremendamente relevantes. Y ahí ahora sí entro un poco a la respuesta a la pregunta un poco más estructurada como la había construido. Tiene que ver con lo que hablamos del plan comunicacional, que es muy breve. Hay que visibilizar el intangible, porque mucho de lo que hacemos es intangible. ¿Ya? O sea, nosotros apoyamos a modificar una ley, establecemos un instrumento de fomento productivo, y efectivamente las empresas que participan de las distintas organizaciones gremiales que estén representadas no aprecian el valor de esa construcción, aunque llega directamente a su bolsillo un mejoramiento de la productividad. ¿Ya? ¿Ya? Además, solo esto un paréntesis, el fomento productivo no solamente mejora la productividad de las empresas, sino también su performance en sostenibilidad. No es el tema de hoy, pero lo quiero dejar ahí planteado, es un tema que hay que mirar, muy importante. Lo segundo es que hay que construir reglamentos claros de participación. ¿Ya? La gente tiene que tener súper claro a qué está invitada, cuál es el objetivo y cuáles son las metas que quiere cumplir. Si no hay reglamento de participación, es sumamente complicado después que sin reglas del juego no se puede jugar. Así de simple. Promover los liderazgos positivos, que ya que lo había dicho, promover también la renovación de los liderazgos, poner los focos en temas comunes, efectivamente olvidarnos del detalle y ver en qué cosas queremos trabajar en conjunto y en eso enfocarnos y trabajar. Lo otro que tiene que ver con la pega que hacemos nosotros, como coordinadores, gerentes, como se llamen en cada uno de estas organizaciones, es que ser útiles. Uno tiene que resolver problemas para los miembros de su organización. ¿Ya? Porque si no resuelves problemas que sean de este porte, no vas a resolver los grandes. ¿Ya? No podemos derivar el problema, no somos, discúlpeme el que estoy, pero no somos funcionarios a derivar la cosa hacia afuera, ¿no? Hay que tomar el problema, resolverlo por lo más activo que sea. Oye, estoy pensando en cosas sencillas, en que incluso viene llegando un miembro de tu organización y no sabe dónde estacionarse porque viene de una ciudad que está a 100 kilómetros. Es una cosa tan simple que tú tienes que tener resuelto desde antes. Ver dónde se va a quedar, generar la logística, son cosas que hay que resolver que son sencillas, pero que demuestran que el espacio que tú estás generando de diálogo, de confianza, de trabajo común, es capaz de resolver cosas. Y después vamos construyendo. Y ahí viene otro tema que tiene que ver con las victorias tempranas. Las organizaciones, cuando se ponen metas a largo plazo, tienen que tener victorias tempranas. Tienen que ser capaces de demostrar que son capaces de resolver cosas más grandes. Tú quieres, no sé, planificar un problema de infraestructura, te pones un piloto de un puerto de descarga en el corto plazo con las autoridades públicas, privadas que correspondan, para resolverlo. Y trabajar con aquellos que quieren trabajar, eso es lo importante. Siempre van a haber detractores, déjalos fuera. No hay que desgastarse en tratar de trabajar con todos, porque las victorias tempranas y el trabajo en equipo va a demostrar que efectivamente funcionan y se van a sumar o no van a estar. Y así es que hoy día nosotros tenemos al 90% de las organizaciones gremiales participando de nuestro programa. Solamente, y no partimos con el 90%. Y lo último es que hay que tener súper claro que estas gobernanzas se construyen a multinivel. Hay un espacio que tiene que ver con el extragremial, que es cómo nuestras industrias se relacionan con el sector público, con las universidades, con otros gremios. Por ejemplo, nosotros en nuestro territorio, nosotros somos viticultores, producimos choritos, mejillones, y al lado están las salmoneras, y al lado hay turismo, y al lado hay pesca artesanal. ¿Cómo nos relacionamos en este ámbito extragremial? Funcionamos y nos representamos. Pero resulta que cada uno de estos gremios está constituido y tiene dentro otros actores, que es el tema, perdón, otro gremio, es el tema el intragremial, perdón, el intergremial, que es cómo yo me relaciono con mis pares dentro de la cadena para estar de acuerdo, y finalmente cómo bajo las bases con el ámbito intergremial. Y yo soy un actor que es representativo. Yo creo que esas tareas son las que hay que tener para poder construir de manera eficaz estructura de confianza en gobernabilidad y gobernanza. Sé que me extendí un poco más de lo que querías, pero hice la tarea. De acuerdo. No, me parece útil
anotar estas ideas. Como ven, la verdad, surgen numerosas sugerencias, hasta prácticas, de lo que se pueden hacer. Después deberíamos volver a discutirla una por uno, cosa que no alcanzamos a hacer, evidentemente, porque ¿qué significa visibilizar el intangible, no? Es decir, cómo se hace en la práctica, pero el concepto está clarísimo, Javier. Es decir, usted produce un intangible y hay que garantizar que las personas los perciban y le otorguen un valor que por lo menos tan importante como el tiempo que invierten o los recursos que invierten en la acción colectiva. Promover el liderazgo participativo, tener elemento claro y reglamento tal vez claro de participación para que uno sepa a qué vas, cuándo, cómo, a qué está convocado, ¿no? Para tomar decisiones, la utilidad de los coordinadores, la victoria temprana y los esfuerzos de concentrar la energía con los actores positivo, propositivo, ¿no? Sin correr detrás a los detractores que siempre están presentes. Dos sugerencias útiles que uno podría intentar volver a validar con otro giro de preguntas si tuviéramos varias horas más de tiempo que lamentablemente no tenemos, pero lo anotamos y la seguiremos reflexionando. Quisiera cerrar con Diana para que nos también compartas tu punto de vista sobre cuál es la herramienta, la fórmula, el mecanismo que a ti te parece, o los mecanismos, evidentemente, que te parecen efectivos para promocionar, proponer, promover esta acción colaborativa basada en la confianza. Bueno, Marco, yo quisiera compartirles una experiencia que venimos implementando desde hace un tiempo, más a nivel territorial que sectorial, tal vez diferencia con lo que han comentado los otros compañeros, pero que ha sido realmente muy útil, la comentaba al comienzo, y es una mesa de diálogo territorial que hemos implementado ya desde hace unos 5 años en estas dos zonas de influencia que comentábamos también al comienzo, y es un escenario donde pues vienen a participar diferentes actores, desde las autoridades locales, los líderes, las organizaciones, los mismos empresarios también de estas zonas, y donde hicimos también un proceso de priorización de acciones, porque pues no se puede tratar todo, tal vez las problemáticas son muchas. Entonces, retomando lo que tal vez decía Javier, ¿no? El para qué, identificamos 3 áreas principales de trabajo que deberíamos abordar, y sobre esas empezamos a fijarnos objetivos, compromisos, acciones y puntuales de corto, mediano y largo plazo. Y así las hemos ido desarrollando. Y ahí teníamos también un elemento adicional que lo conecto con cuando se traen a la mesa los intereses personales con los colectivos. Dentro de todo este grupo de participantes, pues teníamos también un grupo de empresarios que tienen relación directa con nosotros, bien sea a través de proveeduría, básicamente, o estos emprendimientos que también aspiran a trabajar directamente con nosotros. Lo que hicimos fue generar como un subcomité, o sea, una mesa específica para trabajar con ellos, porque los intereses de ellos son diferentes a los intereses del resto de la comunidad. Entonces, trabajamos con ellos, abrimos un subcomité donde ya trabajamos temas específicos de la relación empresa proveedor o empresa emprendimiento, y trajimos a ese subcomité adicionalmente otras áreas de la compañía que también tienen relación. Entonces trajimos el área de abastos, trajimos el área de cuentas por pagar, el área de facturación,
donde, digamos, estas otras áreas podían atender directamente esas preocupaciones o esos intereses específicos. Entonces, poco frente a cómo sacar lo personal de lo colectivo, pues, digamos, lo sacamos en este otro espacio de diálogo y de concertación. Y eso adicionalmente nos ayudó internamente a que otras áreas también sientan como esa sensibilidad frente a lo que pasa en la dinámica local. Porque tal vez dentro de otras áreas de la empresa pues no hay el mismo contacto, no hay el mismo relacionamiento, entonces esto también nos ha ayudado como a que dentro de la misma compañía, digamos, todas otras áreas estén como involucradas en esos procesos también de diálogo y de formación. Y para, digamos, para retomar tal vez la pregunta de los mecanismos de comunicación, por supuesto, en estas mesas hemos siempre procurado tener pues un lenguaje claro, un lenguaje abierto, sencillo y muy transparente también de lo que podemos o no podemos hacer nosotros o hasta dónde podemos llegar. Y eso creo que genera pues esas reglas claras dentro de todo este desarrollo de diálogo. Y hemos sumado también pues otros actores. Y tal vez lo decía Emerson, no sé, tal vez traer a la mesa como esas otras empresas, nosotros les llamamos empresas ancla, ¿no? Esas otras empresas también relevantes dentro del territorio que también pueden sumar y pueden aportar y pueden generar, digamos, otros instrumentos en pro pues, de estos objetivos comunes. Y un último componente que hemos realizado también, que creo que es muy útil, es el tema de la comunicación hacia afuera. Porque si de estas mesas no se generan acciones y si esas acciones no se comunican, pues al final nadie se entera y nadie, digamos, sabe cuál ha sido como el resultado y el impacto. Entonces, el componente de comunicación ya pues a un nivel territorial, digamos, más amplio, usando los diferentes canales de comunicación que existe en el municipio, en el departamento, pues también nos ha servido para legitimar y posicionar el mismo ejercicio de diálogo, porque se ven acciones y porque esas acciones pues son visibles para toda la comunidad. Muchas gracias, Diana. También en tu caso, muchos estímulos para la reflexión. Esta comunicación que ya había salido varias veces, tú remarcas que y desmacha que en verdad no es solo hacia el clúster, al interior del clúster, también una comunicación hacia afuera. La importancia de enfrentar, así te interpreté, digamos, interpreto tu palabra, ¿no? Esta tensión entre interés individual y colectivo a través de un pragmatismo, ¿no? En el identificar una planificación muy pragmática de definir qué hacemos hoy, mañana, cuáles son los resultados, etcétera. No, me parecen todas sugerencias muy útiles. Hemos hablado de transparencia, de calidad y claridad de la norma, de liderazgo y evidentemente el tema es amplio porque en esto está un aspecto esencial de la dinámica colaborativa a través de estos procesos que hemos descrito aquí con experiencia diversa, más pública, más privada, más chica y más grande, de distintos países, Colombia, Chile, Argentina. Yo creo que ayudan estas herramientas y esta experiencia a tener ideas, a compartir propuestas de cómo trabajarlo. Haremos un esfuerzo de síntesis, como decía Ana Paola, para que no se pierda el contenido de esta conversación. Esperemos que compartírselo a breve en algunos días para que también vaya enriqueciendo nuestro pequeño manual de experiencia que estamos acumulando para cada una de nuestras comunidades de práctica. Muchas gracias. Sigamos conectados. Ana Paula, te devuelvo el micrófono para las últimas actividades.
Estás en mute. Gracias, Marco. Antes de que nos desconectemos, queremos hacerles unas preguntas sobre esta sesión. Jorge, te agradezco si las puedes proyectar para conocer la utilidad que está teniendo para ustedes esta serie de talleres que, como les decía al inicio, son 10 que tenemos programados. Esta es la cuarta, la próxima va a ser el 8 de abril, sobre la financiación de las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva. Entonces, les agradecemos si pueden ayudarnos a responder este par de preguntas, y posiblemente sigamos con este formato. Como también lo hablábamos al inicio, hemos cambiado el formato de webinar a que todos seamos panelistas y podamos participar para que podamos hacer las preguntas en vivo, pero también para que puedan acceder al chat. Y como he visto hoy, en efecto, el chat está siendo un instrumento para que se dé la interacción, que es lo que buscamos con esta comunidad de iniciativas clúster, que ustedes puedan interactuar y que podamos hacer esta transferencia de conocimientos entre todos los que hacen parte de la plataforma IAP. Finalmente, mientras contestamos las preguntas, en el chat voy a dejar la dirección del mapa o de la plataforma de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva. Allí pueden encontrar en este momento más de 380 iniciativas que tenemos identificadas y que están registradas con la información en este mapa, y también pues pueden reconocer qué iniciativas hay en otros países que de pronto pueden ser de su interés para trabajar conjuntamente, para aprender de ellos o para también darles información que pueda ayudarles en su desarrollo. Jorge, te agradezco si puedes proyectar los resultados una vez tengamos una buena proporción de respuestas. Muchas gracias. Entonces, les agradecemos que una gran mayoría, o bueno, todos consideran que la actividad está siendo excelente o buena y que esta actividad está contribuyendo a el trabajo que ustedes están realizando con el impulso de las iniciativas de articulación productiva. Les agradecemos mucho su participación. Ana P., Y dale, ¿puedo aprovechar para adelante. hacer un pequeño aviso publicitario? Dale. No, miren, solo dos cosas. Uno, como dice Ana Paula, el 8 de abril, si no me falla la memoria, es correcto, ¿no? La próxima comunidad de práctica, el 8 de abril, la Sí, quinta comunidad de aquí práctica, está. va a ser sobre financiamiento. Entonces, el interrogante es: ¿quién y cómo financiamos esta iniciativa? ¿Tiene que ser el sector público, el sector privado? ¿Cuánto tiene que durar el financiamiento? Eh, Hay distintas soluciones, la estamos viendo, estas experiencias que están aquí, de hecho, son expresión de soluciones distintas, y de esto discutiremos en un mes más. Y No, yo yo le quisiera estaba... invitar. Lo que quisiera invitar, gracias. Lo quisiera invitar a anotarse como comentarista si es que quieren compartir su experiencia sobre ese punto específico, es decir, cuáles son sus dudas, su experiencia, su aprendizaje en relación al tema del financiamiento de estas iniciativas de articulación productiva. Lo otro anuncio que quisiera hacer, o más bien petición, tiene que ver con dos cosas. Primero, a mí me parecería muy interesante, a partir de lo que hemos discutido hoy, que si ustedes tienen reglamentos de cómo funciona su propio clúster per un proyecto comunitario, o cómo se denomine su iniciativa de articulación productiva, nos lo comparta. Eso para hacerlo, para socializarlo, para tenerlo como una herramienta disponible de consulta general. Obviamente,
si no tiene nada de confidencial que restrinja la difusión. Y lo último que quisiera proponerle es, nosotros quisiéramos usar esta plataforma que tenemos o esta capacidad de convocar actores de distintos clústeres, iniciativas de articulación productiva, para que se intensifique. Como decía Ana Paola, nuestro objetivo es intensificar la interacción, el diálogo entre ustedes, y lo estamos haciendo con toda la iniciativa que hacemos, es decir, esta comunidad de práctica, la convocatoria que estamos haciendo para hacer proyecto entre clúster, lo que hemos llamado interclúster de economía de conocimiento, precisamente a partir de la iniciativa de Córdoba Cluster que estamos desarrollando con Lorena, Germán, Martín, etc. Pero también podría ser interesante generar rondas de negocios, de encuentro, estos pitch and link que organizan presencialmente los amigos de Córdoba y que vamos a experimentar en septiembre de este año, allá mismo, ahí en su tierra, ¿verdad, Lorena? Nosotros quisiéramos ver si podemos organizarlo virtualmente. Si tienen Bueno, experiencia vamos o al desafío, ¿cómo no? si tienen experiencia, sugerencia, propuesta que hacernos en esta materia de cómo organizar estos pitch and link virtuales, esta ronda de encuentro, de diálogo. La idea es que tengamos espacio para que quien quiere conocer otro clúster tenga la posibilidad de apuntarse a una pequeña ronda de conversaciones, presentarse y recibir informaciones del otro partner o socio potencial. Así que con eso sí, Ana Paola, creo que podemos despedirnos. Cualquier indicaciones, cualquier sugerencia que quieran hacernos son bienvenidas. Gracias, Marco. No, solamente cerraría indicándoles que en el chat dejé los correos de Marco y el mío y el de Maite seguramente ya lo tienen. Si tienen alguna inquietud, si quieren proponerse para participar en las próximas comunidades de práctica o si tienen alguna iniciativa que no ha sido registrada en la plataforma o tienen alguna inquietud de alguna de las estrategias que Marco mencionaba, el intercluster, estamos disponibles para orientarlos en lo que necesiten. Y los esperamos entonces para la próxima comunidad de práctica, es el 8 de abril sobre financiamiento y próximamente estaremos enviando la información para que se puedan registrar. Muchas gracias a todos por su participación.